Bienvenidos, hermanos de la gran familia de Radio María, en este santo día a la casa del Señor. Transmitimos la Santa Eucaristía desde nuestra capilla a puerta cerrada en San José, Costa Rica, correspondiente al domingo de la semana 26 del tiempo ordinario. Ofrecemos esta Santa Misa por las siguientes intenciones: por los conductores, donadores, bienhechores, voluntarios, peregrinos y aquellos buenos samaritanos que colaboran día a día con Radio María, por las necesidades de la Santa Iglesia, por las intenciones del Papa Francisco, por los gobernantes y por la salvación del mundo, por los niños, jóvenes, adultos mayores y todas las familias, por la salud de Araceli Miranda, por la recuperación de los contagiados por COVID-19, en acción de gracias por el cumpleaños de Sara Jiménez, por las almas de Rita Cordero, doña Esperanza Castelán y don Carlos Marín Sandí. También oramos para que termine esta pandemia del COVID-19. Cada domingo nos encontramos con el Maestro esperando que a través de su palabra y su cuerpo hecho alimento nos dé el consuelo que necesitamos. Como comunidad de creyentes, dispongámonos ahora para participar en la actualización de su presencia salvadora, que viene a llamarnos a una sincera conversión y a darnos ejemplos de humildad y servicio desinteresado. Hoy, además, recordamos el gran valor de la catequesis, orando por aquellos que el Señor ha llamado a este hermoso servicio de transmitir y educar en la fe. Demos inicio a nuestra celebración recibiendo a nuestro director, el Padre Edgar Solano Bruno, acompañado por el diácono Martín Sáenz. Como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Comenzamos esta Santa Eucaristía dando la bienvenida al pueblo santo de Dios. Y nos ponemos en la presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Un momento de silencio. Pidamos perdón al Señor. Arrepentidos de nuestras faltas decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso y Eterno tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
junto con el coro de los ángeles, cantemos el Gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, damos gracias al Salvador. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos escuchar la palabra de Dios con atención. Ezequiel es el profeta que llama a la responsabilidad personal. La conversión es un trabajo personal. Cada uno debe entrar en sí mismo y decidir volver al Señor. Escuchemos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque Dios no deja de mostrarnos su misericordia, ahora junto al salmista hacemos un recuento de las bondades del Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza.
Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Cuando hemos recibido las misericordias del Señor en la propia vida, nuestra actitud debe manifestarlo. Pablo nos hará un importante llamado a ser consecuentes con la fe que profesamos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismos y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todos, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El arrepentimiento y la conversión brotan no solo del conocimiento de la ley o de las normas, sino sobre todo del corazón. Dejemos que el texto del Evangelio nos muestre cómo quiere Dios que actuemos. Tu palabra vida es, tu palabra vida es. Abro mi corazón. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan
predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron a ustedes. Ni siquiera después de haber visto si han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hermanas, la palabra de Dios nos ilumina hoy con una enseñanza que nos sirve como norma de vida. Claro, el ser humano en nuestro propio constante caminar, siempre estamos en un proceso de crecimiento o de deterioro personal, humano o espiritual. Esperemos que sea de crecimiento, pero también tenemos que tomar en cuenta que puede ser un proceso de deterioro. Y la forma en cómo nosotros podemos medir el crecimiento o el deterioro de nuestro propio desarrollo humano, personal, tiene una medida. Y la medida exacta es Jesucristo. O sea, cualquiera de nosotros diría, si yo aquí en la capilla vemos solo 4 personas, pero yo sé que en los micrófonos y a través del Facebook Live son miles de personas. Solo el Facebook suman siempre más de 1000. Y la radio, imagínense, ¿verdad? Que tiene cobertura nacional. Entonces, si yo preguntara, ¿Jesucristo es el hombre perfecto? Todos diríamos que sí. Ya con esa sencilla pregunta, le surge al ser humano una invitación. Y la invitación es, entre más me parezca a Jesús, más perfecto voy a ser. La palabra de Dios, el mismo Dios lo dice a través de los profetas, a través de lo que leemos en los evangelios. La palabra de Dios y el reino de los cielos no siempre no nos invita de manera natural a lo que el ser humano prefiere por nuestra propia condición humana. De hecho, la palabra de Dios muchas veces nos invita a lo contrario de lo que nosotros creemos que podemos hacer o que nos gustaría hacer. Vamos a poner un ejemplo. Cuando el Señor dice ama a tus enemigos, eso para el ser humano es muy difícil. Cuando el Señor dice perdona 70 veces 7, eso para el ser humano es muy difícil. Sin embargo, tenemos que decir nuevamente aquello: ¿te quieres parecer a Jesucristo o alejarte de Él? Obviamente la palabra de Dios nos va a estar constantemente haciendo parecer a Jesucristo, que racionalmente nosotros decimos es el hombre perfecto. Y ahí es donde cada quien de nosotros tiene que llegar a entender que cuando comulgamos el cuerpo de Cristo en la mesa sagrada, en el altar, es porque estamos queriendo parecernos a Jesús, o sea, estar en común unión con Dios. ¿Qué es la común unión con Dios? Si no, Jesucristo se entrega en este altar, nosotros nos entregamos como parte del ofertorio y hacemos comunión con aquel que nos alimenta, que es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando hacemos esto, hermano y hermana, estamos pidiéndole al Señor de todo corazón que nos parezcamos un poquito más a Jesús, que tenga más capacidad de perdonar, que tenga más capacidad hasta de amar a mis enemigos, que tenga más capacidad de ser humilde y no soberbo y orgulloso, que tenga más capacidad de ser servicial y no esperar que siempre me sirvan. Todas esas cosas las obtenemos como el intercambio y la respuesta que Dios nos da a través de su iluminación, pero no necesariamente es lo que para el ser humano es más sencillo hacer. De hecho, el mismo Dios lo dice: las cosas de Dios y las cosas del mundo. Y muchas veces estamos bien sintonizados en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. El mensaje cristiano tiene que ser asumido desde la creencia absoluta de que Jesucristo es el humano perfecto y que desde esa perfección el ser humano va a encontrar felicidad, significado de vida y alegría.
Es así que el ser humano que tiene entonces la capacidad de decir, ahí está la felicidad en Jesucristo, ahí está mi paz, va en constante diálogo con este mundo a hacer la voluntad de Dios, aunque todo dentro de sí le diga, no lo vas a hacer, ni lo puedes hacer, ni lo quieres hacer. Ven ahí el evangelio. Llega este hijo y le dice el Señor, ve a trabajar al campo. Y el hijo le dice, claro, papá, por supuesto. Y no fue. Esa es casi la regla más general para el ser humano. Véalo así. Yo pregunto, ¿todos queremos a Dios? Sí, todos. Dios, Dios, Dios. ¿Todos amamos su enseñanza? Sí, Dios, 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 Dios. Ve y haz esto. Sí, y después no lo hago. Ahí está la diferencia entre el creer, el saber y el hacer. ¿Ve? Y el Señor va a nutrir siempre nuestro hacer. Una persona que tiene temor de Dios es una persona que, aunque diga, ay Señor, pero yo no voy a poder. Señor, es que va a ser muy difícil. Señor, pero es que yo, no, Señor, no. Y después en el transcurso de ese constante devenir del diálogo en la conciencia, el Espíritu Santo termina gobernando porque hemos crecido en esos valores que amamos, porque nos queremos parecer a Jesús. Y ahí es donde en ese proceso y en ese diálogo el único que gana es uno mismo. Que eso es lo que dice la palabra del día de hoy. El único ganador de hacer la voluntad de Dios es uno mismo. Porque el pecado nos va a llevar a la muerte, al sinsentido, a la perdición. Mas la vida en el Señor nos va a llevar un día de triunfo en triunfo a la vida eterna, a la vida con mayúscula. Entonces ahí es donde cada quien de nosotros, amparados en ese amor perfectísimo a Jesucristo, muchas veces vamos a decir, no Señor, no puedo. ¿Cuántas veces no hemos estado así? Señor, no puedo. Y ahí lo va llevando a uno la ruta. No puedo, Señor, no puedo. Yo no le voy a ir a decir perdón a esa persona. No, yo no puedo, Señor. Él tuvo la culpa, Señor. Y ya, discúlpame, hermano, perdón. ¿Ve? Ese intercambio, ¿qué es lo que lo provoca? Ese intercambio de diálogos en la conciencia. ¿Qué es lo que lo provoca? Una conciencia formada. Alguien que quiere parecerse a Jesús. Alguien que valora la enseñanza de Dios. A tal punto que termina ganando la obra del Espíritu Santo en uno. Y ahí es donde cada quien de nosotros nos debemos ubicar. Ahí es donde Jesucristo, conociendo la naturaleza humana, nos deja esta historia maravillosa para decirnos que en esa dinámica que a veces tiene roces y tiene esas situaciones de podré o no podré, si triunfa la conciencia iluminada por el Espíritu Santo, es porque le estamos diciendo que sí al Señor. Al final, y cada quien de nosotros sabe lo que luchó con eso. Ahora, para una persona que no tiene a Dios, más bien se va a ir al punto donde, no me perdonó, ok, ahora sí va a ver. Cuando yo pueda me desquito. Y cuando yo pueda va a ver lo que le va a pasar. Y hasta prepara las situaciones y todo. Y cuando puede, ¡pum!, le mete un mordisco. Como decían en mi barrio cuando estábamos chiquitillos, le mete un ñangazo. ¿Verdad? Le mete un ñangazo. Ahí, ¿qué es lo que está haciendo el ser humano? El ser humano puede decir por dentro, qué rico y todo, pero está muriendo, ¿eh? No se está dando cuenta que estás muriendo en vida. No te estás dando cuenta que esa amargura te está matando. No te estás dando cuenta que en vez de parecerte más a Jesús, te estás alejando de parecerte a Jesús. Y ahí es donde nosotros, que somos personas de fe, decimos, dame Señor la sabiduría, dame Señor la capacidad de entender, para que así busque yo la vida de la gracia, como dice la primera lectura, y no la muerte del pecado. Porque el pecado lleva a la muerte, a la muerte, a la muerte. Y la gracia lleva a la vida, a la vida. Y se lo digo sonriente, aunque no se note por la mascarilla, pero en los ojos se ponen más chinos. A la vida. Cada vez que comulgamos estamos reafirmando, Jesús, estoy en común unión contigo, me quiero alimentar de ti, quiero parecerme a ti, me cuesta, pero me quiero parecer a ti.
Y ahí hacemos posible o visible la enseñanza del Evangelio. Seremos esos hijos que muchas veces le diremos al Señor, no, Señor, no, yo no. Pero lo haremos. Lo haremos porque ganará Él. Porque ganará la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque la obra del Espíritu Santo, entre que lo pensé y lo hice, va a gobernar el Espíritu Santo. Y qué lindo es un mundo así, donde a veces creemos que no lo podemos hacer, pero que gobierna Él. Ese es el mundo, ese es el reino, esa es la presencia del reino. Pedimos este don para toda la iglesia, para su familia, para sus hijos, para usted, para nuestros barrios, para nuestro país y para el mundo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Habiendo profesado nuestra fe, le presentamos al Señor nuestras intenciones. Imploremos a Dios Padre nuevamente su misericordia, para que por medio de Jesús siga repitiendo hoy en medio de nosotros, su pueblo, los grandes gestos de su presencia. Digámosle con fe: por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que reconociendo que todos los beneficios espirituales y materiales que reciben proceden de la bondad del Señor, siga siendo en el mundo testimonio constante de conversión. Oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por cuantos tienen la autoridad en nuestra patria y en todo el mundo, para que desde sus funciones manifiesten humildad y servicio desinteresado por los más pobres y necesitados. Oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por los privados de libertad, los pobres, los enfermos, los desvalidos, y por todos aquellos que sufren a causa del pecado propio comunitario, para que encuentren en nosotros un corazón que manifieste su conversión a través de una sincera caridad. Oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por todos los procesos de catequesis de nuestra diócesis, para que sean verdaderas escuelas de fe y testimonio de la misericordia y la bondad de Dios. Oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que con la ayuda del Señor podamos vencer siempre la tentación del orgullo, la rivalidad y la envidia, de modo que nuestro testimonio cristiano no se vea empañado por apariencia. Oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo. Atiende las necesidades de todos estos oyentes y a quien por providencia vive esta Santa Eucaristía. Y concédenos que con humilde caridad
te sigamos pidiendo a ti que eres Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Oré, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea agradable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna, resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales te cantamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, hosana. Nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, bendito nuestro Rey. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias nuevamente, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael, su obispo auxiliar Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como un signo del amor de Dios, desen un saludo de paz.
pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestra alma hasta la vida eterna. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Nos ha dicho San Pablo, vivamos ahora la comunión del cuerpo y la sangre de Jesús, para que con su gracia se afiancen en nosotros esos sentimientos de los que nos habló el apóstol. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los hombres amo Dios como nadie amó jamás. Para la gente del pueblo es el hijo de José. Con sus manos trabajó como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. A los hombres amo Dios como nadie amó jamás. Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz. Pero más pudo el amor que la muerte y el dolor. Vencedor 3 días después resucitó. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. A los hombres amo Dios como nadie amó jamás. En la cruz el Salvador su propia vida nos dejó. Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Unos 2 o 3 anuncios. El primero de ellos es que gracias a toda la audiencia de Radio María que nos siguen permitiendo ofrecer durante este mes de septiembre pues la alegría de nuestro aniversario, puesto que todavía estamos en el mes de septiembre. Y pues seguimos celebrando los mismos eventos. Si usted se da cuenta de nuestra programación, no hemos dejado de sonar la música típica, por ejemplo en Almorzando con Jesús. No hemos dejado de sonar los saludos de los obispos, tan lindos, hermosísimos saludos. Nos animan que nuestros pastores digan esas palabras de Radio María. Nos hacen así un impulso que ellos ni siquiera, tal vez ni lo piensan, pero uno como sacerdote, escuchar ese amor de los obispos, nos debemos sentir toda la familia de Radio María muy, pero muy alegres. También es el mes de la Biblia y ha estado evidente. Y por supuesto este mes, siempre, pero este mes le hemos dado una importancia a la infancia. Dijimos que las fiestas del mes las íbamos a mantener durante todo el mes. Y usted ha sido testigo de esto. Agradecemos a los que nos ayudan a cargar el elefante de la evangelización. Gracias. Este año no tenemos manera de hacer eventos, no podemos hacer conciertos, las actividades que hacemos normalmente, peregrinaciones, y es gracias a el amor de la audiencia que nos permiten cargar el elefante de la evangelización. Gracias, gracias, gracias. Y gracias el día de hoy, ¿verdad? Maritza, Dios la bendiga muchísimo con su voz, con ese ministerio tan hermoso que Dios le regala por servir en la Eucaristía. Graving por servir en la parte de la liturgia de la palabra, que ya es conocida esa voz, porque casi de lunes a domingo, ¿verdad? Solo el sábado no. Y el diácono Martín, que como siempre está aquí atento a servir en el altar, ejerciendo su ministerio. Así es que gracias a ustedes y que el Señor les multiplique ese amor. Vamos entonces a dar la bendición final y pues agradecer muchísimo a nuestra audiencia que sigue así constantemente, sobre todo ligado a los sacramentos, creciendo en el amor a Dios. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Vivan en sus vidas el amor y la misericordia de nuestro Señor. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Un feliz domingo para todos. Igualmente. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname